Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí conectados, ¿verdad? Y deseamos que Dios bendiga su vida de una manera especial. Y bueno, no hay cosa más maravillosa que poder estar exaltando y glorificando al Dios Todopoderoso. Amén. Y podemos sentir su presencia y podemos sentirle y por eso le alabamos. Gloria al Señor. Le bendecimos, le exaltamos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y Él es digno de recibir la honra y la gloria. Y pues deseamos que Dios bendiga sus vidas, todos los que están ahí. Y déjeme decirle que no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Y no hay montaña tan grande que Dios no la mueva. Imagínese, si Él llevó sus pecados y los míos sobre sus hombros, ¿qué será para Él el mover una montaña, un problema, una necesidad? No hay nada grande para Dios. En esta hora, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Y bueno, quiero que vayamos ahí a Filipenses. Si tiene su Biblia, quiero que la abra ahí en Filipenses. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Y vamos a leer un versículo. Ahí en Filipenses, en el capítulo 2. Y en el versículo 16. Filipenses capítulo 2 y en el versículo 16. Y ahí quiero compartir la palabra de Dios. Y dice así de la siguiente manera. Filipenses 2:16 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una vez más dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Dios. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres digno, porque tú mereces honra, tú mereces gloria. Digno eres de ser exaltado, de ser glorificado. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y todas las cosas que en él hay. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, poder adorarte, alabarte y glorificarte. Padre, pero ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y ministre nuestras vidas, nuestros corazones, conforme a la necesidad que haya en cada uno de ellos. Padre, glorifícate, Señor. Usa mi vida, Dios. Quita todo pecado, todo lo que estorbe en mi vida, Señor. Y límpiame de todo mal. Que tu Espíritu Santo sea el que ministre palabras de bendición, de edificación, de restauración, de salvación, de sanidad, Señor. Glorifícate, Dios. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer para lo que ha sido enviada, Señor. Y glorifícate, Dios, de una manera especial. Que todos, Señor, puedan ver y experimentar tu poder transformador en sus vidas. Tu poder, Señor, en sus vidas moviéndose de una manera especial.
Padre, glorifícate, Dios. En tu nombre reprendemos todo lo contrario a tu palabra, todo lo que quiera perturbar nuestras mentes, nuestros corazones, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús, y que solamente recibamos bendición a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar y estar atentos unos momentos. Y en esta hora quiero compartir la palabra de Dios. Y es acerca de la palabra de Dios exactamente. ¿Cómo es que la palabra de Dios son palabras vivas? Lo que Dios ha hablado son palabras vivas. Y bueno, sabemos que Dios nos ha hablado de diferentes maneras a través de los tiempos. Y dice la palabra de Dios que antiguamente habló a los padres a través de los profetas. Pero en este postrero tiempo, dice, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y mire que Dios nos habla a través de su palabra, que es la Santa Biblia. Y Él nos habla de muchas maneras y en diferentes tiempos y ocasiones. Lo único que solamente tenemos que hacer nosotros es estar atentos, prestar atención para poder escuchar esas palabras. Y tal vez nos preguntamos, pero ¿cómo son esas palabras? Bueno, la palabra de Dios tiene poder sin igual, no se compara a cualquier otra palabra. Porque la palabra de Dios son vivas, son poderosas. Y una de las características que tiene, o algunas de las características que tiene la palabra de Dios, por eso decimos que son palabras vivas, es porque su palabra es verdad. Su palabra dice, sus palabras son verdad, son justicia. Dice ahí en Juan, en el capítulo 17 y versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es que la palabra de Dios es la verdad y es la única que nos puede santificar. Además, otra de las características que tienen las palabras de Dios es que su palabra es justa, es justicia. Dice ahí en Isaías, en el capítulo 45 y en el versículo 23, dice Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Por eso decimos que la palabra de Dios es justa, porque cumple lo que promete, o lo que dice, lo cumple. La palabra de Dios es justa como Él. No es injusta, sino que es justa. Además, otra de las características que tienen las palabras de Dios, o la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta, sino una palabra que tiene vida.
Y por eso ahí en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, dice la palabra de Dios que en su palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Hace lo que ha sido enviada. Dice, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso decimos que una de las características de la palabra de Dios, y decimos que es viva porque es eficaz. Y penetra hasta donde nadie puede llegar más que solamente la palabra de Dios. Por eso es viva, por eso es eficaz. Por eso es poderosa, por eso decimos que transforma vidas. Palabras eficaces, porque transforman las vidas del ser humano, del hombre, de la mujer. Aquel que las cree, Dios transforma sus vidas. Y también la palabra de Dios dice que son o es palabra limpia. Dice ahí en el Salmo 12 y en el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Y mire con lo que son comparadas. Dice, como plata refinada en horno de tierra. Y dice, mire, ¿por qué decimos que son, la palabra de Dios es limpia? Dice, purificadas 7 veces. Son palabras refinadas, como plata refinada en horno. Eso es lo que es la palabra de Dios. Por eso decimos que son palabras vivas. Hacen a lo que Dios la ha enviado. Entonces, tiene características, pero también produce efectos. Cada palabra que sale de la boca de Dios produce efectos. No podemos mirar que cuando alguien escucha esa palabra y la acepta, la vida no puede ser la misma. Porque esa palabra produce efectos. Y uno de esos efectos es que dice la palabra de Dios que esa palabra nos santifica. Dice ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo aquel que la recibe por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, ese es el efecto que causa cuando la recibimos, nos santifica. Cuando la obedecemos, nos santifica. Además, a través de la palabra, todo aquel que la recibe dice que por ella renacemos. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23, dice la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra
de Dios que vive Aleluya. y permanece para siempre. Esos son los efectos que causa la palabra de Dios. Aleluya. Nos hace renacer a una simiente incorruptible. En otras palabras, nos pasa de muerte a vida. Transforma nuestras vidas y ahora dice que nos transformará de muerte a vida por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Además, otro de los efectos que hace la palabra de Dios es que nos vivifica. Dice el Salmo 119 y en su versículo 154, mire cómo la palabra de Dios es poderosa y produce efectos. Dice, defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios, otro efecto que causa es que nos vivifica. En otras palabras, produce vida. Nunca la palabra de Dios produce muerte. Siempre es que produce, o el efecto que hace es que produce vida, nos vivifica. Y dice también, ahí en Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 1, dice que también puede salvar nuestras almas. Dice en su versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando nosotros desechamos toda inmundicia, cuando desechamos toda malicia, cuando recibimos con mansedumbre esa palabra, puede salvar nuestras almas. Salva nuestras almas de condenación, nos libra de la muerte eterna y nos pasa de muerte a vida. Porque eso es. Esos son los efectos que produce la palabra de Dios. Cuando ésta es recibida por el hombre o por la mujer, le produce vida, la santifica, le hace renacer a una nueva criatura, a una nueva persona. Nos vivifica o nos da vida eterna. Salva nuestras almas para que podamos vivir eternamente con Cristo. Pero para que esa palabra pueda producir todos estos efectos, hay acciones que debemos tomar para que haga efecto esa palabra. Y para que cumpla el propósito con el cual Dios ha enviado su palabra. Y una de esas acciones que debemos tomar están ahí en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando escuchamos y la recibimos, produce efectos. Pero para que esos efectos se produzcan, debemos de tomar acción. Y esa acción es hacer la palabra de Dios. En otras palabras, obedecerla. Y entonces empezará a dar fruto.
Además de eso, otra de las acciones es que la palabra de Dios se debe anunciar, se debe proclamar, se debe predicar. ¿Para qué? Para que pueda llegar a oídos de muchos y así de esa manera pueda producir los efectos para lo cual Dios ha enviado su palabra. Porque si no, entonces no puede cumplir el propósito. Dice ahí en Colosenses 1:25, dice la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Pues para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a proclamar, a anunciar la palabra de Dios, dice su palabra que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá con el propósito con el cual Dios la ha enviado. Y otra acción que debemos tomar también está ahí en el Salmo 119. Y en el versículo 140 que dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos que amar esa palabra. ¿Y cómo podemos amar esa palabra? Obedeciéndola. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando nosotros tomamos la acción de amar esa palabra, empezamos a obedecerla. Porque entonces empezará a tomar el efecto que esa palabra hace, para lo cual Dios la ha enviado. Porque esa palabra son palabras vivas, son palabras eficaces. No es palabra muerta, no es palabra como cualquier palabra de hombre, no. Sino que esa palabra de Dios es viva y sigue haciendo su efecto en esta tierra. Sigue transformando vidas, sigue transformando corazones, porque a eso es lo que Dios la ha enviado. Y por eso decimos que la palabra de Dios son palabras vivas, que son eficaces. Que es eficaz porque cumple su propósito, porque su palabra dice que es producida en Dios, pero enviada a esta tierra, al humano, para que haga lo que ha sido enviada. Y por eso el apóstol Pablo dice, asidos de esa palabra de vida, que nos tomemos, que nos agarremos bien de la palabra, para que en aquel día, dice, de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Tú que me escuchas, tal vez piensas que la palabra de Dios es como cualquier otro libro, y no. Porque esta palabra
Dice la Biblia que ha sido inspirada por parte de Dios para que viniera y fuera eficaz en la vida del hombre, del ser humano, y que transformara sus vidas, sus corazones, y que les hiciera una nueva criatura, una nueva persona, porque es poderosa. Y por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, como si alguien supiera nuestra vida, y no es que la sepa, es que Dios te conoce. Dios sabe lo que tu alma necesita, Dios sabe lo que tu corazón necesita, y por eso Él envía su palabra para poder suplir tu necesidad, para poder ayudarte en lo que tú necesitas. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y puede transformar tu vida. Tal vez has buscado muchos medios y no has encontrado quien te pueda ayudar. Pero en esta hora, déjame decirte que la palabra de Dios puede hacer lo que ningún hombre ha podido hacer. Solamente tienes que creerla, aceptarla en tu corazón, y vas a experimentar poderosamente el cambio que va a ser en tu vida. Porque la palabra de Dios son palabras que dan vida, que salvan nuestras almas, que perdonan nuestros pecados. Porque cuando la creemos, empieza a hacer el efecto para lo cual ha sido enviada. En esta hora, tú que me escuchas, quisieras experimentar el poder de la palabra de Dios en tu vida. Quisieras experimentar que Dios empiece a cambiar, a transformar tu vida, que Dios empiece a obrar en esa necesidad que tienes. En esta hora te invito a que aceptes esa palabra y le digas: Señor Jesús, si en verdad tu palabra tiene vida, quiero experimentarla en mi corazón. En esta hora te invito a que le digas estas palabras. Dile: Señor Jesús, he oído tu palabra y creo que tu palabra son palabras de vida. Creo que tu palabra es vida y eficaz. Yo la creo. Y en esta hora quiero que tú entres en mi vida. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en mi vida, en mi corazón. Que me salve. Que perdone mis pecados. Ten misericordia. Transforma mi vida, mi corazón, así como tu palabra dice que tú has enviado tu palabra para salvarme, para perdonarme. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en esta hora yo te confieso como mi Salvador. Te acepto con todo mi corazón. Quiero experimentar tu poder en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora voy a hacer una oración por ti. Y usted que me escucha, si conoce a Cristo, pero como que hemos escuchado la palabra de Dios y como que viene duda a nuestra vida. En esta hora déjame decirte que tienes que creer con fe. Y que podamos empezar a poner acción a través de la palabra de Dios. Que seamos hacedores. Que empecemos a practicar la palabra de Dios. Que tomemos acción.
Que empecemos a anunciar la palabra de Dios, que empecemos a amar la palabra de Dios y vas a ver que Dios se va a mover poderosamente en tu vida. Vamos a elevar esta oración y cualquiera que sea tu necesidad, solamente pon tu confianza en Dios y dile: Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa. Por eso, una ocasión dice la palabra de Dios que un centurión tenía enferma a su hija y fue a ver a Jesús y le dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma. Y Jesús le dijo: ok, ahorita voy a ir para allá. Pero dice la palabra de Dios que este centurión le dijo: Jesús, no tienes que ir solamente, no tienes que ir a mi casa, solamente di tu palabra y mi hija será sana. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra. Solamente tenemos que creerle a Dios y Dios se glorifica poderosamente. Vamos a elevar a Dios esta oración. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria y la alabanza, Dios, porque tú eres poderoso, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Padre, en esta hora te pido que tú bendigas a cada uno de los que están escuchándonos, Dios. Padre, te pido por aquellos que sinceramente, Señor, han aceptado tu palabra, creyendo que tu palabra es palabra viva y eficaz, que transforma vidas, que transforma corazones. Padre, bendice sus vidas. Transforma sus vidas, sus corazones, hazles una nueva criatura, libra su alma, Señor, Padre Santo, rescátales, Señor, de la vida eterna en condenación, Señor, y transfórmales a una vida eterna en Cristo Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida y glorifícate en sus vidas, para la honra y gloria de Dios. También te pido, Señor, por aquellos que te han conocido, Señor, pero tal vez, Señor, no, Señor, han tomado acción, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque entonces, Dios, empezará a tomar efecto en nuestras vidas tu palabra y hará para lo que ha sido enviada, Señor. Bendíceles cualquiera que sea su necesidad. Si están enfermos, Padre, glorifícate. Solamente di tu palabra, Señor, y ellos serán sanos. Si están pasando por problemas, por necesidades, glorifícate en sus vidas, que puedan creer a tu palabra y experimentar tu poder transformador en sus vidas, en sus corazones. Ayúdales y bendíceles. Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que se glorifique poderosamente en sus vidas, para honra y gloria tuya, Dios. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Gracias, Dios, te damos. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues Dios les bendiga en esta hora y que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en sus vidas y que bendiga sus vidas de una manera especial. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.